moro, apa la chalanga. Bueno, lo prometido es deuda. O no, no sé, esa puede ser una traición también, pero de traiciones vamos a hablar con el licenciado Marcelo Carrascal en su columna, la tercera entrega de Homo Technicus, y hoy vamos a hablar de la traición, del papel. Hola Marce, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo andás vos? Bien, bien, recuperado de la semana pasada. Bueno, muy Que falté, tengo una falta, Ay, no fui sí. Sarmiento. No va a tener asistencia perfecta este año, decir que termina pronto, pero bueno. Igual viste lo que decían de Sarmiento, que vivo, la madre tenía la escuela en la casa, así que por eso no faltaba nunca. Claro, bueno, altamente cuestionable o controvertido, Sarmiento. Bueno, estamos con Marce, ya queremos arrancar, venimos hablando de tecnología, de qué era tecnología, de qué condiciones tenía que tener para que fuera tecnología, que tenía que crear cultura, y ahí nos quedamos. Dijimos, tenía que ser repetitiva y tenía que generar cultura. Exactamente. ¿No? Es decir, no servía de nada un episodio, digamos, de alguna buena idea nada más. Sí. Así que, bueno. Un poco lo que vinimos hablando en la primera, sobre todo en la primera de las columnas, o de la primera entrega, hablamos de que, bueno, las tecnologías no eran algo nuevo, sino que eran tan antiguas y tan viejitas como la historia de la humanidad misma, pero habíamos dicho que, vieron cuando estudiábamos historia, que nos la dividían en periodos: prehistoria, sí, historia antigua, historia moderna, historia contemporánea, y los que somos más viejitos ahí habíamos quedado en la historia contemporánea. Claro. Contemporáneo es al mismo tiempo, o sea, sí, que compartimos el mismo tiempo. Pero desde los años 50 aproximadamente, donde empezó el auge, digamos, de las ciencias de la información, de la informática, etcétera, y que han sido tecnologías absolutamente disruptivas y absolutamente invasivas, y que además hemos hablado un poco de la velocidad del cambio, y donde las tecnologías de la información eso se siente. Imaginémonos que hace 20, 30, 40 años teníamos que ir a comprar una fichita Entel para poder hablar por teléfono, sí, y hoy básicamente tenemos una computadora y tenemos el mundo a disposición a través de un celular. Entonces así han sido, digamos, de disruptivas esas tecnologías. Por eso la llamamos, la estamos llamando la era de la información. Uh-huh. Entonces, bueno, un poco haciendo honor a cómo tratamos esta columna, les voy a tirar algunas preguntas, ¿no? A ver. Entonces, cuando hablamos de la era de la información, sí, ¿qué se les viene a la cabeza? Medios de comunicación. Sí, un lugar donde se pueda... porque cuando uno habla de información, habla de una acumulación de datos. Ajá, bien. Entonces se te viene a la cabeza información, se te viene, sí, a la cabeza la palabra datos. Sí. ¿Qué otras palabras así, palabras sueltitas? No tratemos de dar definiciones. Novedades. Novedades, dice Juan. Un lugar para guardar. Un lugar para guardar, bueno. Sí, información. Biblioteca, bien, fantástico. Entonces, hay una palabrita que, sí, está muy, muy, muy en boga y que no nombraron, que es la palabra digital. Claro. ¿No? Claro, sí. Hablamos de transformación digital, de digitalización de datos, sí, etc. Entonces, mi pregunta es, ¿qué significa digital? ¿Que está al alcance de tu mano? No. ¿Cómo? Que está al alcance de la mano, digamos.
tiene algo que ver con la mano. Ah, bien. Digital Mira, es de dígitos. tiene relativo a los dígitos. Claro. ¿Sí? Y en la era digital, Sí. ¿sí? La informática, las ciencias de la información representan a la información consecuencias de ceros y unos. Es lo que llamamos el código binario. Claro, ¿sí? eso, Uno. lo de Matrix, Pero, los, por ejemplo, los exactamente. numeritos de Matrix, los verdes, que nunca me voy a, no se me ocurre, o sea, no se me ocurre imaginarme cómo un dato puede estar en 0 y 1, en secuencias Bueno, de es 0 y muy 1. sencillo. Primero, lo interesante es que digital es relativo a los dígitos, Sí. ¿sí? ¿Y quiénes usaban los dígitos para construir información? Nosotros. ¿Nosotros quiénes? Los seres humanos, ¿Desde cuándo? desde, no sé, alguna era. Desde siempre, desde la misma historia de la humanidad. Claro. Entonces, lo digital no es una cosa actual, es algo tan antiguo como la historia humana porque usábamos los dígitos para contar. Claro. Una oveja, 2 ovejas, 3 ovejas, ¿sí? Usábamos los dígitos para sumar y restar. Claro. Si tengo 3 ovejas y me diste 2, entonces Sí. tengo 5 ovejas. Sí. Si tengo 5 ovejas y se me murieron 2, entonces me quedan 3. ¿Sí? Sí. Entonces, yo voy a ver, les voy a compartir una imagen, a ver si la encuentro primero. Ay, no, espera, dame un cachito. Que quiero que vean nuestro genial Kino. Claro. ¿Logran verla? A ver. Sí. Que es el chiste de Manolito. Y le preguntan, pero Manolito, en esta época y con sandalias, es que en el almacén estamos de inventario. Ahí está. Y como para todo lo que hay que contar no me bastan los dedos, me pongo de las manos, me pongo las sandalias, que más que sandalias para mí son una IBM. Claro. Porque Manolito era más bruto, entonces, sí. ¿Qué usaba? Los dígitos de la mano y los dígitos de los pies, que le permitían contar hasta 20. Sí. ¿No? Entonces, lo digital no es algo moderno, lo digital nace con la historia de la humanidad y justamente es todo lo relativo a los dígitos, a los dedos. ¿Sí? Y si hay algo que podemos hacer con los dedos es contar 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿ok? Sí. Entonces, tu pregunta, ¿cómo podemos representar la información con ceros y unos? ¿Sí? Sí. Vamos a tomar esa preguntita, pero la vamos a dejar para dentro de un ratito. Dale. Entonces, ya tenemos claro que es digital. Uh-huh. Mi próxima pregunta, ya que nombraron de alguna manera otros conceptos como dato, información, etc. Mi pregunta va a ser, ¿qué es un dato? ¿Qué es dato? ¿Qué es? ¿Hola? Sí, hola, hola. ¿Qué es un dato? ¿Qué es un dato? ¿Una información? Una información. ¿Una información sobre un hecho? Una información sobre un hecho. O una fecha, o sea, sobre un hecho. Una fecha, bien. ¿Sí? Bueno, no es la respuesta real de qué es un dato. Ajá. Un dato es un símbolo. ¿Sí? A ver. Un dato es un símbolo. Y ese símbolo describe alguna condición. ¿Sí? Sí. Esa es la definición de dato. Es un símbolo que describe algo. ¿Ok? Y lo que nos va a explotar la cabeza respecto a lo próximo que les voy a decir es que los datos no tienen ningún significado por sí solos y no contienen ninguna información. Me estás mareando. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué es un dato? Es un símbolo que describe una condición.
pero no le puedo, por sí solo el dato no tiene ningún significado y por sí solo el dato no contiene ningún tipo de información. Entonces, ¿de qué carancho me están hablando? Claro. ¿Sí? Porque yo asocio dato e información, sí. ¿ok? Entonces ahí fíjense cómo podemos ligar dato con digital. 0 y 1, ¿qué son? Símbolos. Sí, también. Son símbolos. Entonces, cualquier dato o conjunto de datos se puede representar con ese conjunto de símbolos, con ceros y unos. ¿Ok? Lo que nos falta es tratar de asignarle el significado, ¿no? Entonces, y a partir de ahí ver cómo se transforman en información. O sea que al 0 y al 1 hay que darle como significado. Claro, el 0 y el 1 son símbolos y todo símbolo puede convertirse en dato. Claro. Puede ser un dato. Entonces, ¿dónde está la gran maravilla de los datos? ¿Sí? Que por sí solos no me dicen absolutamente nada. Sí. La gran maravilla de los datos es que tienen una enorme capacidad para relacionarse. Bien. Y si además de relacionarlos, los ponemos en un contexto, claro, se vuelven pertinentes. Exacto. ¿Sí? Se vuelven información. ¿Sí? Sí. De un conjunto de símbolos que no significan nada, lo importante es su capacidad para establecer relaciones y ponerlos dentro de un contexto. Entonces ahí podemos decir que se vuelven pertinentes. ¿Ok? Stop. Todavía no llegamos a información. No. Bien. Que me quedo acá. Sí. Un segundo, para repasar algunos mensajes. Diego dice, la aldea global, cuando vos preguntabas qué era un dato, la aldea global, que 90, la velocidad con la que viaja el chisme, actualidad. Bueno, buena pregunta, dice Emmy. Yo uso los datos a veces los dedos a veces también para contar. No, ¿cómo le das un contexto a una secuencia de ceros y unos? Porque viste que vos decís, che, en tal lugar venden tal cosa, datazo. Sí, ¿sí? Bien. Como que eso es un dato para trabajar esa esa es una información que te dan para mí. Claro, pero porque tiene un contexto, y digo, ¿cómo entiendo que se relacionan los ceros y unos y que vos los puedas secuenciar, etcétera, etcétera? Ahora, ¿cómo sería poner un grupo de ceros y unos en una X secuencia, en una X relación, para que signifique algo, una información? Bien, ahora lo vamos a ir tratando de ver. Por eso interesante es, esto es un poco lo que yo planteo en la facu, cuando viene alguien y me dice, te tengo un dato, le digo, salí de acá, a mí no me traigas datos, traeme información. ¿Sí? Entonces, que te traigan un dato no significa absolutamente nada. Lo que nos importa es que los datos se relacionen y se contextualicen para volverse pertinentes. Pero la relación de entre los datos y la contextualización todavía no los convierte en información, sino que faltan algunas cositas más, ¿sí? Para hablar de información, nosotros tenemos que hablar de un conjunto de datos, de un conjunto de relaciones entre esos datos, de un contexto, ¿sí?, en el que tienen que estar puestos en sus datos, pero para que ese conjunto de datos relacionados y contextualizados se vuelva información, necesitamos que 3 cosas más. Primero, que esos símbolos sean reconocibles. Segundo, que esos datos estén completos. Y además, que sean íntegros. ¿Qué significa eso? Que para responder una pregunta estén todos, que yo los pueda reconocer
y que sean pertinentes. ¿Se entiende la gran diferencia? Es decir, la información es un conjunto de datos relacionados, contextualizados, reconocibles, completos e íntegros. Son 5 las condiciones que tienen que cumplirse para que un dato o un conjunto de datos se convierta en información. Bien. ¿Quedó más o menos claro? Sí, repasemos las 5. Yo recuerdo, Juli, hace un par de semanas, cuando vos me mandaste una fotito de el consentimiento informado que te había dado tu médico pre-cirugía. Sí. Eso no era información. ¿Por qué? Porque no podías reconocer los símbolos. No. Las palabras estaban en letra de médico. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando justamente te están diciendo, es un consentimiento informado, dame información. Y la primera cosa que yo tengo que poder es reconocer los símbolos, sí, que eran las letras y por lo tanto las palabras. sí. ¿Sí? Entonces, fíjense todo lo que nosotros tenemos que corroborar antes de decidir que algo es información. ¿Sí? Entonces tenemos la definición de información. Sí. Ahora, ¿cómo podemos digitalizar la información? Pues es muy sencillo. Los datos, que son símbolos, pueden ser representados por ceros y unos. ¿Qué me falta? Que esos símbolos, asignarles un significado. Yo puedo decir 0, 1, ¿no? Pero también podría, vamos a hacerlo algo muy sencillito, supongamos que tenemos en casa una perilla de luz, sí, que prende y apaga. Que está en el quincho, que está en la otra punta del patio. Sí. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir prendido, apagado. Sí. 0 representa apagado, 1 representa prendido. ¿Sí? Sí. Yo al dato le asigné un significado, porque acordémonos que los datos no tienen significado por sí solos, se lo tenemos que dar. Claro. Entonces, Sí. 0 es apagado, 1 es prendido. Entonces yo miro la perillita de luz y puedo mirar si está en posición apagada. Supongamos las perillitas viejas, ¿se acuerdan? Sí. Esas de Sí, la casa sí, de sí. las abuelas que eran para arriba y para abajo. Sí. Abajo era apagado, arriba era prendido. Yo miro te preguntan, ¿la luz del quincho está prendido? Miro la perilla, si la perilla está abajo es un 0, está apagado. Si la perilla está arriba es un 1, está prendido. ¿Sí? Entonces imaginémonos, ¿no?, que ahora empezamos a juntar conjuntos de ceros y unos. Y supongamos que tenemos dos ceros, dos datos, que pueden ser 0 y 1, entonces empiecen a fijarse que con una posibilidad de 0 y 1, con una perilla, ¿cuántos estados de información yo puedo representar? Con 0 y 1, 2, apagado Con y prendido. 1, 2. Sí. Entonces, con una perilla, yo represento 2 estados de información, prendido o apagado. Sí. Que puede ser el estado que se me antoje. Sí, sí, binario. Sí. ¿Sí? Con 2 perillas, ¿cuántos datos, cuánta información yo puedo generar? Y tengo que combinar 4, no. 4. 0, 0. Imaginemos ahora que son 2 luces del quincho. Claro, 0, 0. 0, 0, las 2 apagadas. 0, 1, una apagada y la otra prendida. 1, 0, una prendida y la otra apagada. 1, 1, las 2 prendidas. ¿Sí? Entonces imaginemos que ahora al 0 y al 1 le asignamos un color blanco-negro. Con una perilla yo puedo representar 0 negro, 1 blanco. Sí. Con 2 perillas, ¿cuántos colores puedo representar? Con 2 perillas. Puedo representar 4. Sí. Entonces, pongamos 0, 0 es negro, 0, 0, 1, 1, sí. 0,
0 es verde, 1, 1 es amarillo. Sí. ¿Sí? Esa perilla tiene un nombre y se llama bit. Claro. ¿Sí? Sí. En información se llama bit, que es la unidad básica de información. Entonces, con un bit yo represento 2 estados de información. Con 2 bits yo represento 4. 4. Con 3 bits yo represento 3 por 3. 8. 8. ¿Sí? Claro, 0, son 0, 0, Porque 0, es 0, binario. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, son 8. sí, Con 4, ¿cuántos serán? 2, 2, 4, 8, 8, 16. 16 con 4. Con 5, 8, 16, 20, 32. 32. Claro, con 16, 6, 32. Es como la subdivisión de las figuras rítmicas. Por eso es binario. 64. Ajá. Sí. Y con 60 y con claro, y Se van con multiplicando. 128, 256, siempre es potencias de 2. Claro. Exacto. ¿Sí? Con n bits, yo pongo un número y quiero saber cuántos estados de información representan, es N al cuadrado. 2, es 2 a la n. ¿Ok? 2 a la N. Qué Dos a la N. qué Entramos en genialidad matemáticas. este desarrollo, ¿no? Qué genialidad este desarrollo con 2 números. Claro, entonces cuanto más largas sean las secuencias, Claro. ¿sí? Yo puedo representar más y más y más y más estados de información. Imagínate que si yo quiero asignarle a 2 bits 4 estados de información colores, represento 4. Pero si yo te agrego un bit más, ya te represento 8 colores. Y si te agrego otro bit más, 16. ya te represento 32. Ah, ¿sí? 32, claro. Entonces, el bit es la unidad básica. Después viene una que es un poquitito más grande, Sí. que son 8 bits. Y esos 8 bits se los llama byte. Ah. Entonces, un byte, para no decir, porque un byte ya te resume, Claro. si yo te empieza a achicar las magnitudes. Claro. Definir las cosas en bits es enorme. Entonces viene el byte, ¿sí? Que son 8 bits. Y después empiezan a aparecer, cuando nos enseñaban en 4º grado, por lo menos a nosotros, las unidades de peso, donde decíamos, bueno, después viene la unidad, después viene la decena, deca, lo que Sí. fuera, hecta, que eran Hecta. 100, Ujú. kilo, que eran 1000. Sí. Bueno, entonces esto se aplica exactamente a los bits también. Un bit va a un byte, un kilobyte son 1000 bytes, es decir, 8000 bits. Sí. Un megabyte son 1.000.000 de bits, ¿sí? Sí. Y así sucesivamente. Un gigabyte son 1.000.000 de bits, un terabyte, picobyte, etc. Y también se puede ir para abajo, pero en unidades de información nosotros representamos esto. Entonces, cuánto la unidad, kilo, mega, tera, giga, tera, pico, nosotros lo que sabemos es que la cantidad de información que podemos representar, y de hecho esos son uno de los parámetros que uno mira en la computadora. Claro. ¿Qué medida de información tiene un disco rígido? Claro. Bueno, tiene tantos terabytes. Bueno, 1 terabyte es menos que 2 terabytes. ¿Sí? Porque yo ahora lo que voy mirando es la capacidad de almacenamiento que tiene. Lo mismo es un dato para la memoria RAM. Sí. ¿Cuántos mega o giga tiene la memoria? Cuanto más megas o más gigas en memoria hace que un dispositivo sea más rápido. Y en discos, en almacenamiento, es que tengan mayor capacidad. ¿Sí? Sí. Entonces, bien. Ceros y unos, simbología, podemos representar lo que se nos antoje. Por eso, digamos, el tema de lo digital. ¿Y por qué se eligen los ceros y los unos? Porque también aparece el tema de la ingeniería electrónica,
empiezan a aparecer dispositivos como los transistores, ¿sí? Que de alguna manera lo que hacen es conducir y no conducir electricidad. Sí. Conduce 1, no conduce 0. Sí. Claro. ¿Entiendes? Entonces pudimos representar en algo, en un elemento físico, el 0 y el 1. Mirá vos. Claro. Entonces, básicamente así empiezan a nacer los aparatos electrónicos digitales, que no son los aparatos electrónicos analógicos, que funcionaban con lámparas y con otro tipo de cuestiones. Entonces ahí como develamos el misterio, ¿no? de este punto de la diferencia entre datos, la diferencia entre información y cómo podemos hacer que la información sea digital. Fíjense que necesitamos definir los símbolos, Sí. pero sí, necesitamos darles un contexto. El 0 y el 1 puede ser perillas de luz, puede ser colores, Ujú. puede ser una imagen, puede ser un sonido, porque imaginemos que con 8 bits, Sí. ¿sí? Un byte, yo tengo 2 a la 8, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, Ajá. 256 sonidos diferentes. ¡Hala! Nos alcanza para, con un byte nos alcanza para las escalas. Entonces imaginemos 1 megabyte para representar información de sonidos. Podemos meterle las notas que se nos antojen, el timbre del instrumento que se nos antoje, y así están armados los famosos tecladitos donde le cambiamos el sonido. Y te suena como un piano, te suena ¿por qué? Porque hay información no solo de la nota, de la onda, sino que también hay información de las características del instrumento, que se pueden guardar y que yo apretando un botón hago que el teclado tome esos datos, ¿sí? Y diga, bueno, el contexto que me pidieron es un clavicordio, el contexto que me pidieron es una marimba, entonces voy a combinar los sonidos digitales de las notas con el timbre, la altura, etcétera, del instrumento. Claro. Entonces, fíjense que con ceros y unos solo es cuestión de convenciones. Sí. Yo puedo representar la información que se me antoje. Es absolutamente variado y fíjense cómo las tecnologías y las eras de la información se basan en la tecnología de contar con los dedos, que fue una cuestión prehistórica. Los animales que comí o que no comí o que casé. Claro, la plata que te presté, la que no me devolviste. Sí. Y bueno, podríamos contar con un montón de otras cosas. Así que, bueno, yo me quedé en las 2 primeras páginas de lo que pensaba, decir toda la columna. Pero buenísimo porque me sigue quedando para las columnas que siguen, sí. ¿No? Y la próxima columna, la traición del papel va a quedar para, ¿por qué la traición del papel? Va a quedar para la semana que viene o quizás para la otra, ¿sí? Porque lo que vamos a trabajar la semana que viene es algo también un poquitito más como explosivo. Lo importante es esto: dato no es información, ¿sí? Para convertirse en información necesitamos que los datos estén relacionados, que sean reconocibles, que se vuelvan pertinentes, que estén completos, ¿sí? Que sean comprensibles. Es decir, para lograr que algo sea información es un largo camino. Sí. Y lo interesante es esto, que ante un conjunto de datos, yo puedo decir que algo es blanco y que algo es negro, con el mismo conjunto de datos. Sí. Porque lo importante en los datos, que normalmente los olvidamos, es las relaciones y el contexto. Claro. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a cómo yo ese conjunto de datos los relacione, ¿sí? Y ahí tenemos las famosas discusiones familiares. Ante los mismos datos, el hijo que dice que tiene razón y la madre ante los mismos datos dice,
también tengo razón. Y sí, mirá. Entonces, bueno, para lograr tomar decisiones falta un larguísimo trecho, Sí. ¿no? Así que, dejo una cosita para ya terminar con el tema del dato y no quitarles más tiempo del tema de la columna. No da lo mismo cualquier dato. Uno tiene que saber seleccionar. ¿Por qué? Porque un dato, cuando está en contexto y cuando es pertinente, puede convertirse, cuando tiene capacidad de información, tiene la capacidad de ser información comprimida, ¿no? Entonces, les voy a dar un ejemplo muy claro. Vieron que nosotros vamos a los hospitales, vamos a sacar un crédito, vamos al banco, etcétera. Te preguntan nombre, apellido y te ponen edad. Sí. ¿Sí? Bueno, edad. Yo en este caso, 56. ¿Qué puedo? Ya eso es información, porque ese número 56 son símbolos reconocibles y están dentro del contexto, porque me preguntaron cuál era mi edad. Sí. ¿Sí? Entonces, 56 ya sabemos qué es mi edad. Ahora, ¿qué más yo puedo extraer de ese dato? De que si la solicitud la agarran un año después, ese dato no es cierto. Sí, además va a quedar desactualizado. Pero tomemos el dato. 56 años tiene el tipo. ¿Qué otra cosa yo puedo deducir de eso? Y que nació entre el 68 y 69, no muy claro porque va a depender, ¿sí? Que ponele que si nos vamos al tema de las generaciones, viste que hoy está, bueno, el tipo es un baby boomer, porque está entre los 60 y para de contar. Sí. En cambio, si yo en vez de preguntarte la edad, te pregunto tu fecha de nacimiento, 06, 08, en 1969, yo sé tu fecha de nacimiento, yo sé qué día cumplís años, yo sé de qué signo sos en el horóscopo común, yo sé de qué signo sos en el horóscopo chino, yo sé cuál es tu generación, ¿sí? Yo sé que naciste en invierno. Entonces, fíjense cómo esa fecha, ese dato que parece tan inocente, puede ser mucha información comprimida. Entonces, los datos, al relacionarse, producen información, pero si uno sabe qué datos solicitar, la información que yo puedo inferir, porque está guardadita y oculta ahí adentro, como si fuese un secreter, es mucho más de lo que yo me imagino. Por eso esta advertencia, ojo con los datos que ponemos en las aplicaciones, en las páginas web, etcétera, etcétera. Porque a veces no son tan inocuos, porque pueden servir para que infieran muchas más cosas de nosotras. Pero no es para darles miedo, porque lo que menos quiero es dar miedo. Al contrario. ¿Sí? Pero estemos atentos a qué datos me estás pidiendo y por qué. Bien. ¿Sí? Bien. Bueno, me quedé por hoy, así no lo jodo más porque ya me pasé como 10 minutos. Está pasarme una hora. Está buenísimo. Estoy mirando la zapatilla de electricidad que tenemos sobre la mesa, que tiene el 0, tiene un circulito y un palito, 0, 1, encendido y apagado. Eso por un lado, y por otro me quedo también con esta cuestión de la memoria, del tema de cómo se miden los bits, los bytes, y que no te caguen más, básicamente. Claro, ¿no? Básicamente también voy a hacer, después me pasan la factura, les paso la factura porque los estoy asesorando cómo comprar dispositivos digitales. Pero bueno, lo importante es justamente esto, empezar a embebernos un poquito de qué va nuestra era de la información, ¿no es cierto? Que no es una cosa tan simple, pero a la vez lo es. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora lo que sí les dejo es esto. Ahora pueden empezar a recorrer el mundo mirándolo en ceros y unos. Claro.
Nos vamos a volver el personaje de Neo, Neo, sí. Es la pastillita azul o la pastillita roja. Claro, que de hecho fue ese simbolismo, si ustedes ven de Matrix, ese código verde que cae, eran símbolos. Sí, Claro. sí, Que para sí. nosotros eran ininteligibles porque no sabíamos el significado del símbolo. Sí. Pero ellos, una vez que aprendieron el significado del símbolo, pudieron empezar a ver cosas a partir de ahí. Claro. Es lo mismo que si nosotros nos entrenásemos en ceros y unos, empezaríamos a ver el mundo en ceros y unos sin problema. Claro. Sí, y la perspectiva te va a cambiar de la vida. Nos van a encerrar a todos en un manicomio. Bueno, pero por lo menos vamos a poder charlar Vamos sobre a datos e información. Vamos a saber la verdad del Sí. mundo. Marce, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y ansiosos por la parte siguiente, por la siguiente Dale, parte de la semana que viene tradición. vamos a seguir tratando de explotar aún más un poquitito en las cabezas. Dale, buenísimo, muchas Un gracias. súper abrazo y mil gracias como siempre por el tiempo y el espacio y bancarme. No, por Gracias. favor, gracias a vos. Besito.